Encender. Ok, ahí está. Solo déjeme encender el micrófono, ahí estamos. Quiero testificarles que usted estaba viendo la cañonera que teníamos. Esa es una cañonera que yo compré hace mucho tiempo, precisamente para usarla para los hermanos. Cuando a mí me tocaba dar enseñanzas o en doctrina o en discipulado, siempre me ha gustado poner una cañonera para que se vea más gráfico todo. Y la gente le gusta más así, pone más atención. Entonces, por desconocimiento, en algún momento, por error, pues se nos descompuso la cañonera por la humedad de un vaso de agua que se ponía cerca. El calor de la cañonera suelta mucho calor y esa cañonera pues jaló las gotas o el vapor del agua y manchó una cosa que estaba adentro. Yo pensé que solo era de limpiar el vidrio, pero que si no era solo eso. Y reparar eso es prácticamente comprar otra cañonera. Pero un hermano, Dios tocó el corazón de alguien. Yo lo bendigo, o sea, sabemos que no damos nombres por respeto a ellos y todo, pero alguien nos ofrendó ya para la cañonera. Solo estoy esperando que llegue a donde tenga que llegar, me diga, mira, aquí está ya y se va a traer. Pero ¿qué le quiero decir? Dios es suple, hermanos. Amén. No es como dicen por ahí, como decían en el mundo, no somos muchos, pero somos bendecidos del Dios Altísimo. Amén. Y usted es uno de ellos. Y le quiero decir esto para testimonio de la iglesia, que Dios se suple. Dios suple sus necesidades. Así que vamos a orar por la palabra, por lo que Dios nos trae hoy. Y ahí donde está usted con sus ojos cerrados, bendiga la palabra, pídale al Señor que le hable a usted en lo que la necesidad que cada uno tenemos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que esta palabra venga a hacer efecto, Padre, conforme la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Bendice esta palabra, Señor, y te pido que me uses como ese vaso, Señor, útil en ti, Señor, para poder trasladar tu palabra, Señor, con amor, con entendimiento, Señor, y que quede grabada, Padre, en el corazón de mis hijos, de mis hermanos, de tus hijos y de todos los que tú quieras hoy, Señor. Y bendecimos también a los que se conectan por las redes sociales y que van a ver esta palabra a través de las redes sociales. Ahí donde están, bendícelos, Señor. Dale su porción a ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjese que este tema es un tema que a mí me gustó mucho. Me gusta mucho, como muchos de los que me ha dado el Señor, pero todos me los ha dado Dios. Me han gustado mucho. Hay algunos que como que resaltan. Este me gusta mucho porque a mí Dios me mostró de una forma un poco diferente. No significa que esta es la correcta, no, hay muchas formas. El tema es honrando al Padre. Y yo sé que todos debemos honrar al Padre, ¿o no? O sea, ese es como que un principio, un llamado que tenemos que hacer. ¿Por qué? Dios honra a los que le honran. ¿A quién? A Dios. ¿Sí? Entonces, un principio es la honra. Eso es algo que nosotros no podemos perder. Pero le voy a decir, esto yo lo veía y yo le decía, Señor, ¿por qué se maneja de esta forma? Y Él me empezó a hablar, porque hay muchas aristas de ver la honra. Pero ¿cómo se honra a un padre? Para empezar, pues usted va a ver bíblicamente que hay principios de honra. Y yo veía esta, ¿sabe cómo? ¿Por qué Dios me permitió hacer esto? Bueno, lo voy a hablar. Yo lo veía de donde yo vengo, con el pastor. Yo veía cómo se honraba o no se honraba al pastor. Y miraba yo algunas cosas que yo decía, no me parece esto.
Pero Señor, háblame cómo se hace entonces. Y tan lindo Dios, ¿verdad? Me habló de cómo honrar a los padres realmente. O esta es una de las aristas. Pero mire pues, según la palabra honrar, según el diccionario, es valorar o dar valor. O sea, este es un significado del diccionario. O sea, honrar es valorar o dar valor a algo o a alguien. Es respetar a una persona o cosa. Dice también que es una demostración de aprecio que se hace a una persona, reconociendo su virtud y su mérito. O sea, miren lo que significa según el diccionario: valorar, dar valor, respetar. Es una demostración de aprecio, reconociendo la virtud y el mérito de una persona. Y nosotros, ese es el problema, que muchas veces no sabemos dar ese mérito, no sabemos dar el valor. Menospreciamos o desvaloramos cosas. ¿Y sabe cómo? A veces por circunstancias. El problema es que el ser humano, que esa es otra cosa que vamos a trabajar, voy a trabajar, que el Señor me ayude, genera algo que se llama prejuicio. Y créame, nosotros no nos llamaron a juzgar a nadie. O sea, no somos jueces de nadie. Y desde antes nosotros generamos un prejuicio. ¿Y qué significa prejuicio? Generar un juicio sin tener el conocimiento del por qué. O sea, un juez al final de un debate se muestran pruebas, se pone aquí, se allá, se defiende y todo. Y al final el juez va a dictar un juicio. Pero el ser humano, para empezar, ni es juez. Nadie lo dejó como juez. Y en segundo, genera siempre antes un prejuicio de alguien, por lo que ve en sus ojos muchas veces, o por lo que oye. Entonces, el honrar a alguien muchas veces no tiene que ver con, ¿qué le dije yo? Con un... Ay, Dios, se me fue otra vez la palabra. No tiene que ver por la circunstancia. El ser humano, tan sencillo, si yo le pregunto ¿qué ve usted allá en esa pared? ¿Está al fondo? Eso es algo que le enseñan a uno en un montón de lugares. La mayoría de gente me va a decir ¿qué ves allá? Allá al fondo, ¿qué ves? Un reloj, me va a decir. Yo le puedo decir que veo una gran pared blanca, bien linda, sin ninguna mancha, y hay un reloj ahí, o hay una cosa allá. El ser humano está acostumbrado a ver el punto negro, y se olvida de todo lo demás que está limpio. Y así somos los seres humanos. Un error que comete uno o alguna persona, y se tacha sobre eso, y se desmerece, se desvalora, se le quita el mérito a todo lo que ha hecho antes por una sola situación. Y la honra dice que es valorar, dice que es respetar, dice que es darle una demostración de aprecio, de reconocer la virtud de alguien y el mérito. Y yo le aseguro que si usted se pone a ver qué virtudes tiene usted o qué virtudes tiene su pareja, deberíamos tener muchas. ¿Qué defectos? También hay, pero no pueden ser más grandes los defectos que las virtudes. Pero nos enfocamos más en los defectos. Pero voy a seguir adelante. La palabra honrar, según la Biblia, esto es en el Antiguo Testamento. Dice que es relucir. O sea, esa palabra pues tiene un nombre hebreo que es paar, pero esa palabra dice que es relucir. Cuando usted
Cuando la Biblia está hablando de honra a alguien, le dice, está reluciendo, él reluce. También dice que es embellecer y es dar honor. Dar honra no es por imposición. O sea, a nadie le pueden imponer que dé honra. No es una opción tampoco, sino una condición del corazón no impuesta. Esa nace por revelación. ¿Ustedes honran a sus padres? Sí, me van a decir. ¿Honran a su pareja? ¿Honran a sus hijos? Pues todos diríamos que sí, según nuestro criterio, nuestro punto de vista de honra. Entonces, dar honra no se hace por imposición. Mira, como yo soy tu jefe, me tenés que dar honra. Mira, como yo soy tu papá, me debes de honrar. Como yo soy tu esposa, me debes de honrar. Hay cosas que están implícitas, o sea, no se tienen que pedir, simplemente se tienen que hacer o se tienen que dar. Entonces, la honra se da como un estilo de vida que uno tiene que tener. Yo tengo un concepto del respeto que va contrario a lo que muchos piensan. Si yo le digo, ¿qué piensa el mundo del respeto? ¿Qué me diría usted? ¿El respeto se da o se gana? Se gana, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que nosotros nos ganamos el respeto de Dios? Entonces, ¿por qué nos da respeto de Él? Porque nos honra. Yo aprendí que el respeto se da. No importa quién sea. Yo no voy a esperar a que esa persona se gane mi respeto. Desde ya, contimás, es una creación. Si es un hijo de Dios, perdónenme. Yo tengo que esperar que él se gane mi respeto. No, yo se lo tengo que dar, sea o no sea. Si sea un niño, le tengo que dar respeto, él merece respeto. Si es una persona adulta o mayor de edad, de la tercera edad, merece mi respeto, no se lo tiene que ganar. Esa es mi forma de pensar. Pero el mundo te enseña, el respeto se gana, papá. Perdóneme, conmigo no va eso. Usted va a tener mi respeto siempre. De usted depende mantenerlo y que el respeto se vaya perdiendo. Pero usted va a tener mi respeto siempre. Entremos a la Biblia. Dice Deuteronomios capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre. Oiga pues, como el Señor tu Dios te ha mandado. ¿Es una opción eso, según Deuteronomios? No, es un mandato, es una orden. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. O sea, la honra que uno le tiene que dar a los padres es un mandato, no es optativo. Entonces la pregunta es, ¿este mandamiento que yo les doy aquí para quién es? ¿A quién le están dando este mandato? A los hijos. ¿Usted tiene padres todavía? Honre a sus papás. Le voy a hacer una pregunta antes de seguir. ¿Cuántos padres tenemos según la Biblia? Según la ley. ¿Usted cuántos padres tiene? Uno me va a decir, ¿verdad? No. Un papá y una mamá. O sea, padres, hablemos de los dos.
padre y madre. ¿Solo esos dos tiene de padres? ¿Quién más, hermana Sonia? Per- Perdón, no te escuché. Tal vez me ayudas, Kenny, si se puede. Por las motos, sí, si no, pues si viene alguien, pues tal vez lo apoyas ahí con invitarlo. ¿Sí, hermana Sonia? Va, ahí aparecieron otros. O sea, perdóneme si a usted no le parece, esos son otros 20 pesos, pero sus suegros son padres por ley. Así lo declara la ley. En inglés, como dice la hermana Sonia, se dice father in love, son padres por amor. O sea, cuando alguien se casa, pues los que llegan a ser sus suegros, según la ley, se vuelven padres por amor. Aparte de los padres que usted tiene, así como dijo ella, se dice father in love, padres por amor. Según la ley son padres putativos, creo que se llaman también, que cuando se casa la ley le dice que ellos son sus padres putativos. Y está también otro padre. Es- Está, ¿quién es el padre de los espíritus? Dios. ¿Quién dice en la Biblia que es el padre del alma? El ministro. ¿Qué manda? El que te engendra espiritualmente, o sea, ese es el padre de tu alma. Normalmente se constituye el pastor que te está pastoreando, que te engendra. Ese se llama padre del alma, porque hay un padre de los espíritus que es Dios. Tienen un padre putativo que son sus suegros y tienen sus papás de sangre que son sus padres terrenales. Entonces, cuando hablamos de honra, ¿a quiénes se honran? Cuando dice honra a padre y madre, a todos, como dice Isaac, a todos. Aquí no dice solo los que son de sangre, solo al padre de los espíritus, solo al padre de su alma. Y aunque no le guste, sus suegros también son sus padres. Como dijo por ahí alguien, aunque no digan amén, sus suegros van a llegar a ser sus padres si usted, o sea, si no está casado, no, pero si se casa con esa bella dama o con ese bello caballero, ellos se vuelven sus padres putativos, así se llama esto, o father in law en inglés. Si usted ve suegro, se dice father in law, padre por ley, aunque no diga amén. Entonces, vuelvo a la pregunta, esta pregunta o este mandato, este es un mandamiento, ¿para quién es? Para los hijos. Yo tengo suegros, tengo que honrarlos. Tengo un padre del alma, tengo que honrarlo. Y hay un padre de los espíritus, tengo que honrarlo. Y tengo mis papás terrenales, tengo que honrarlos. Eso manda la Biblia. Entonces, ¿este mandamiento para quién es? Para los hijos. Todo hijo que tenga padre tiene y debe honrarlos. Cuando le hablo de honrarlo no estoy diciendo dele dinero, dele esto, no. La honra se da de muchas cosas. Les expliqué, según el diccionario, qué significa honra. Valorar, estimar. Todo lo que le expliqué que significaba honra. Ver su mérito. ¿Usted sabe cuánto le costó a su mamá y a su papá las desveladas cuando usted era pequeño? ¿Usted sabe cuántas veces tal vez ellos dejaron de comer por darle un bocado a usted? ¿Cuántas veces ellos se limitaron de muchas cosas por darle a uno como hijo? No lo sabemos.
Yo sé que lo hicieron, así como usted lo ha hecho muchas veces. Los que tienen hijos, los que tenemos hijos, lo hemos hecho. ¿Sí, hermana Sonia? ¿Qué sabe? Dice la hermana Sonia, por los que están ahí en el otro lado del... ¿Qué pasa con los padres? Dice ella. Ajá. Dice la hermana Sonia que ¿cuál debe ser la reacción? ¿La actitud de quién? Va, ¿cuál debe ser la actitud del hijo cuando un padre, digamos que es creyente, o pongámoslo que no es creyente, de los dos lados? Va, más grueso es que sea creyente. Tiene un hijo que es creyente y otro hijo que no es creyente, pero se preocupa más o ama más al hijo no creyente que al hijo creyente. ¿Así es? Ah, rechaza al hijo creyente. Y al hijo que es impío o que no es creyente, le tolera y le acepta todo lo que hace. ¿Qué debe hacer un hijo? Sería la pregunta ahí. ¿Qué debería hacer el hijo creyente? Vuelvo otra vez, ¿qué dice Deuteronomio 5:16? Es que ese mandato no tiene. ¿Qué manda? No tiene ninguna condicionante. ¿Qué pasa si el padre es violador y tiene un hijo? Ese hijo no lo debería de honrar. Es que el mandato, ¿para quién es el beneficio de este mandamiento? Para el hijo, no es para el padre. O sea, para empezar, el principio de este mandamiento es un total y 100% beneficio del hijo, del que honra. Y nunca tiene este mandamiento una condicionante de que si fue buen papá o que si no fue buen papá, si se portó bien, si no se portó bien, que si sí te dio, que si no te dio. O sea, no hay condicionante para este mandamiento. Simplemente le dice al hijo, honra. Es que ella habla tal vez de relación del hijo con el padre, pero el hijo que se puede acercar hasta donde el padre lo permita, pero que lo honre, pues, o sea, porque él no se puede acercar más de lo que el padre no lo permite. Sí, va, eso ya es una relación de hijo-padre, obviamente. El problema es que si el hijo creyente, miren pues, me voy a adelantar mucho al tema. ¿Qué pasa si el hijo creyente, como dice la figura que puso ahorita la hermana, o el escenario, el papá lo rechaza y se vuelca más por el no creyente o por el impío? ¿Qué debería hacer el hijo creyente? O sea, quiero entender otra vez. El padre creyente no es que rechaza al hijo, sino que, ¿cómo es la cosa? ¿Le da qué? O sea, lo que rechaza es la religión del hijo creyente, o sea, por ser creyente. Un padre creyente rechaza al hijo que es creyente, pero no al que es impío. O le aprueba todas las actitudes al que es impío, pero no. Sí, lo que pasa es de que ahí, para empezar, hay un problema con el padre. O sea, el padre está completamente desfasado.
Pero el hijo tiene que cumplir con lo que a él le corresponde. O sea, ahí no hay de otra. Si el otro lo recibe o no, ese es su problema. Aquí viene el ejemplo de, yo te puedo regalar este celular. Tú decides si lo tiras, lo guardas, lo pones en un altar, lo cuidas o lo dejas tirado. Yo cumplí con honrarte. Que tú hagas con lo que yo te doy, eso es diferente. Pero la demanda para mí no va a ser. Aquí la demanda es para el padre. Obviamente el padre está mal. Pero si quieren, miremos más adelante cómo va esto. Lo que sí digo yo es que este mandamiento no tiene ninguna condicionante. No hay condición para no hacerlo. No importa cómo sean o cómo hayan sido los padres. No hay condicionante. En Efesios capítulo 6, versículo 2 dice también, fíjese pues, le hablé de Deuteronomios, Antiguo Testamento. En Efesios capítulo 6, versículo 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lo vuelve a decir Efesios. Estamos hablando de una buena cantidad de años de diferencia entre Deuteronomios y el libro de Efesios. Y en el versículo 3 dice, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. ¿Tú quieres que te vaya bien ahorita como hijo? Honra, honra. ¿Y sabes qué es lo más bonito? Que esa es una siembra que tú estás haciendo. ¿Qué crees tú que va a pasar cuando tú seas más grande? Tú vas a recibir esa honra. Entonces dice, para un hijo obedecer a sus padres va de la mano con honrarlos. O sea, la honra va de la mano con la obediencia. Eso es lo tremendo. Que la honra va ligada a la obediencia. Y la obediencia nos cuesta. Perdón, pero nos cuesta. Esto incluye escucharlos, prestarles atención y someterse a la autoridad de ellos. Aunque a usted y a mí no nos guste, como dice Sara, o no nos parezca. Cuando usted sea papá se va a dar cuenta. Y usted va a corregir a su hijo o le va a decir, imagínese que actuara como usted actuó. Yo sé que no le hubiera gustado. Yo siempre lo he dicho, yo no quisiera que mi hijo hubiera sido como yo fui. O sea, yo fui canelita fina en el buen sentido. Fui muy rinquincaya, fui muy travieso, fui demasiado hiperactivo y hacía demasiadas travesuras. Usted no tiene ni idea de lo que yo hacía. Y cuando mi hijo nació, cuando empezó a crecer, yo tenía miedo de eso. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que yo era, lo que yo fui cuando era pequeño. Pero, bendito Dios, le hablamos, lo estuve controlando y no dio la talla como yo la di, gracias a Dios. Pero ¿sabe dónde me brincó un poquito? Con mi hija. Ella es corregida y aumentada. No, ella es tranquila en su sentido de travesuras, no. Pero le cuesta un poco, un carácter lo tiene bien definido. Los dos son diferentes. Pero ¿a qué voy con esto? La honra va ligada a la obediencia y eso nos cuesta. Después de que los hijos maduran, la obediencia que aprendieron cuando niños les servirá para honrar a las autoridades tales como el gobierno, la policía, sus jefes, el Demeter, el del chalequito, todo. Pero eso se aprende en la casa. La honra se aprende, la obediencia se aprende. A alguien le decían, mira, corregí a tu hija, porque un monstruito estás creando, le decía. Y como dijo, perdóneme que me meta con esto, pero sí es un chiste si quiere, pero ese chiste tiene razón. El Nito decía, chiquitos hay que agarrarlos, porque cuando crecen ya no los paramos. O sea, cuando nuestros hijos son pequeños, tenemos toda la autoridad, porque es una tierra fértil, una tierra que no está todavía muy trastocada, y donde usted siembra, si usted siembra bien, ese fruto va a dar su fruto bueno.
Entonces, pequeños hay que corregirlos, aunque para otros parezca, no, déjalo que lo haga, deja que haga lo que quiera, no. Hay lineamientos, hay un orden. Y cuando ellos crezcan, usted se va a dar cuenta de la diferencia. Pero eso se enseñó pequeños. Entonces, la honra va ligada a la obediencia. ¿Y qué es obediencia? Hacerle caso. No es solo hacer caso. Fíjese que obediencia, según la concordancia Strong, es oír inteligentemente. La famosa palabra Shama. Shama significa oír con inteligencia. No solo oír como yo oigo pasar motos ahí o carros, no, poner atención. Oír con inteligencia. Atención, obediencia, advertir, atender, eso significa obediencia. Atender, consentir, convenir, dar oídos, dócil, ser entendido. Habla de fielmente también. Ahora la pregunta es, ¿cómo los honramos? ¿Cómo honraría usted a su padre y a su madre? Haciendo el bien por ellos. ¿Qué manda? Obedeciendo. Pero obedeciendo ¿a qué y cómo? Porque fíjense que muchas veces creemos que honrarlos es solo darles dinero, es comprarles su medicina, es llevarles comidita. Eso no es solo eso, o sea, sí conlleva algo de eso, pero no es eso. Honrarlos, ¿cómo? Darles tiempo, con nuestras actitudes. ¿Cómo se comporta con su mamá, con su papá? ¿Cuál es su actitud ante ellos? ¿Hay respeto? ¿Hay consideración? Cuando digo fiel, tal vez es a veces porque uno sabe las áreas de los papás porque vive con ellos. A veces cuando uno como hijo está enojado, que de fiel no tiene nada, le saca. Sí, porque una de las acepciones era ser fiel también. Entonces, como dice por ahí la pastora, a veces uno cuando está molesto le sabe cosas a los padres porque se han equivocado, como usted y como yo. Y cuando le toque, espero en Dios que no se equivoque tanto cuando usted le toque ser papá o mamá, porque de todos modos nos vamos a equivocar. El ajo es no equivocarnos tanto, cada vez corregir más la plana para hacerla mejor. ¿Para quién? Para beneficio de nuestros hijos. Pero a veces nosotros en nuestro enojo sacamos cosas a luz. Eso no es honrarlos, eso no es valorarlos, eso no es darles mérito. Todo lo contrario. Entonces la honra va más allá de cosas materiales, es con actitudes. ¿Cuál es su actitud ante su papá o ante su mamá? No importa, como le digo, cómo hayan sido. Aquí no pone la Biblia si fueron buena onda o no, no dice nada. Ahora hay un problema por el cual yo hice este tema, porque le dije al Señor que me ayudara. Usted ha visto que aquí en Guatemala se celebra el Día de la Madre. No me voy a ministrar sobre esto, ya lo hablé en la iglesia, pero cuando se celebra el Día de la Madre, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿Honrando a la madre o no? Es una honra para la madre celebrar su día, aunque todos los días deberíamos hacer eso, honrarla a nuestra madrecita todos los días, siendo obedientes, apoyándola, dándole lo que necesita. Pero, ¿qué pasa el Día de la Madre? A ver, cuénteme usted. Yo no se lo voy a decir, pero cuénteme, ¿qué pasa ese día? Isaac, ayúdame. Si quieres, quítate la mascarita ahí, todos modos estás ahí a la par. Les regalamos algo que a ella les gusta. ¿Qué más? Les regalamos algo que a ella les gusta, ajá. Hay un fenómeno que se da a nivel capital, a nivel pueblo. Queman cohetes. ¿Qué más?
Ya no hay rosas, aunque se suban de precio. De todos modos, ahí van las rosas. ¿Saben qué más se da? Los restaurantes están llenos. ¿Y sabe qué otra cosa sucede con las madres que trabajan? Les dan feriado ese día. ¿O no? No es queja, ni me estoy ministrando de eso, no es queja. Pero a las madres le hacen eso. Todo eso que ustedes escucharon. Y más. A veces me ha tocado a mí estar en un pueblo cuando me voy de viaje, que me toca irme cabal ahí donde Malacatán, para ser más exactos. Cuando yo de repente estoy en el hotel a las 5 de la mañana, 4:30, empiezo a ir la cuetería. Y pasa un pick-up con aquellos autoparlantes, no sé cómo se llama, altoparlantes o parlantes. Híjole, y empieza, y madrecitas, y empieza desde las 4:30, 5 de la mañana. Qué bueno. Pero después viene el Día del Padre. ¿Y ahí qué cree usted que pasa? No, yo no oigo normalmente cohetes ese día. No creo que le den feriado a los padres. Los restaurantes están bien. Hay lugares suficientes para que usted vaya. Es más, voy a hacer publicidad porque para que usted se despierte un poco, voy a hacer la publicidad. El Día de la Madre, pollo campero lleno. Y el Día del Padre, si bien nos va, vamos a Pinulito. Y no es que tanto usted le dé o no le dé de dinero, es la acción. Ahora, la Biblia sí nos enseña algo bien, bien marcado. ¿Cómo dice ese versículo? Honra. ¿Cuál es el orden? Primero el papá y después la mamá. Nuestra cultura nos enseña a honrar a la madre. Yo no la desmerezco, se merece toda la honra, pero al papá se alcanza. Y la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña un orden. Honra padre y madre. Sí, a los dos. Pero no es por casualidad que hayan puesto primero al papá y después a la mamá. O sea, créanme que todo lo que está en la Biblia no se puso porque, no, por casualidad no. Hay un principio, hay un orden. El problema es que al papá se le da, se alcanza. A la mamá no. Con la mamá se desbocan. Que no es malo. Pero ¿por qué con el padre no? Si la Biblia me muestra lo contrario a mí. O dice honra a madre y después dice padre. No, no dice eso. Dice todo lo contrario. Y el orden sí tiene que ver. O sea, en la Biblia el orden de los factores sí altera el producto. Ese es el problema, que nos dejamos guiar por lo que el mundo rige, por la cultura. Y no debe ser así, porque Dios nos enseña un orden y un principio. ¿Sí, hermano? ¿Siempre se da? Ajá. Sí, la hermana decía, por los que no están escuchando, que en los colegios, cuando son estas fechas, las maestras se encargan de hacerle presentes a ambos.
¿verdad? O sea, sí se preocupan en ese aspecto. El problema es porque cuando crecen eso cambia. Bien cambia. Usted le pregunta a alguien que trabaja en maras, o que vive en maras, o fue criado en maras, por lo que usted quiera. ¿Sabe qué dicen ellos? Por mi madre la vida, dice. ¿Por qué por el padre no? Porque se fue, porque lo abandonó, porque hizo esto. Perdóneme, sí. Vuelvo al versículo que dice Deuteronomio y Efesios. ¿Qué dice ahí? No dice si lo conoces, si fue bueno. No, simplemente dice: honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo haya sido su papá. Yo no le estoy diciendo que tenga una relación, que le rinda pleitesía, que no. Mire, hay muchas formas de honrarlos. No vamos a entrar a ver eso, porque si este hizo, si no hizo, no. Yo lo que voy es al principio bíblico, porque el beneficio de eso es para el hijo. No es para el que se le da la honra, es para uno que la da. Entonces, ¿por qué cambiamos el orden y el principio que Dios deja? Porque Dios no se equivoca. Nosotros lo cambiamos. ¿Por qué lo cambiamos? En base a... ¿Cómo? En base a las consecuencias, o en base a qué les dije al inicio, a las circunstancias. En base a las circunstancias nosotros cambiamos nuestra forma de actuar. Dios no se mueve en base a circunstancias, si no usted y yo no estuviéramos vivos hoy. Porque cuántas veces le hemos fallado, cuántas veces lo hemos deshonrado. Si Dios se moviera en base a circunstancias, este mundo no existiría, hermano. Dios no se mueve en base a circunstancias. El problema es que nosotros sí. Y generamos un prejuicio antes. Usted no sabe por qué su papá no está, o porque su papá no estuvo. Usted no sabe cómo fue la vida de su papá, o cómo fue la vida de su abuelo, o el papá de él. Pero generamos un juicio, sin saber muchas cosas. Generamos un prejuicio. Pero aquí no se trata de generar un prejuicio, un juicio, sino de hacer algo que Dios nos manda como cristianos, como creyentes. Y no en base a circunstancias, sino en base a lo que dice la palabra. Miren Marcos 7:6 dice: y respondiendo él les dijo, Marcos 7:6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, dice, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. A Dios lo que le interesa, perdóneme, no es el dinero, no es que usted venga a pararse aquí a servir, no es que usted esté en las cámaras, no es que no le interese eso, pero ¿sabe qué es lo más importante para Dios? Su corazón. Porque Él dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dios es el único que ve tu corazón y lo conoce. Entonces, Él de nada le sirve que estemos aquí orando, que estemos predicando. Si en mi corazón ahorita, cuando yo voy a salir de aquí, ya estoy pensando en que le voy a ir a sonar, que voy a irme a echar los tragos con aquel allá en la esquina, y que no sé qué, como dicen por ahí. Miren, perdóneme, yo salí de otro mundo y usted no sabe. Yo salí de otro mundo que usted desconoce, y que por misericordia Dios me tiene aquí parado y me tiene vivo. Entonces, con sus labios me honran, pero su corazón está lejos. ¿Sabe qué decía el mundo? El que peca y reza, empata, dice. ¿Usted cree que eso es cierto? Eso te enseñan afuera. Eso yo lo aprendí afuera.
De repente, cuando yo me sentía realmente muy cargado, me iba a meter a una iglesia. Tengo un familiar que me decía, mira, va y te voy a echar la mano. O sea, perdóneme, lo voy a exponer. Es médico y a veces hacíamos jornadas médicas donde estábamos. Y me decía él, yo le decía, mira, no nos querés apoyar con una jornada médica, con ir a dar consulta. Y le decíamos todo, obviamente, él iba con gastos pagados, él iba a ir a poner su don como médico. ¿Y sabe qué me decía? Si quiere a modo de chiste él o de burla, pero hay un fondo. Voy a ir a ver si con esto rebajo un poco mis pecaditos, decía. O sea, pensamos que yendo a servir, yendo a la iglesia, como que empatamos la jugada y nuestro corazón no cambia, nuestras actitudes no cambian, todo va a tener consecuencias. Créanlo. Entonces en Marcos 7:6 decía eso, este pueblo con labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, porque Dios anhela su corazón, que esté cerca de Él. Hay otro versículo que dice, donde está tu corazón, está tu tesoro. Y en el versículo 10 de Marcos dice, porque Moisés dijo, honra, vuelve otra vez, otro versículo aparte, ya con este es el tercero, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldijera al padre o a la madre, morirá irremisiblemente, dice. Marcos 7:6 fue el primero donde decía que este corazón está lejos. O sea, de labios me honra, mas su corazón está lejos. Y en Marcos 7:10 habla Marcos de lo que hablaba Moisés, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Tengamos cuidado con soltar palabras de maldición y menos a nuestros padres. Mire, hermano, perdóneme, no importa cómo haya sido su papá, no importa cómo haya sido su papá o su mamá, jamás que vaya a salir de su boca maldición para ellos ni para nadie. Aunque la Biblia dice, al que te bendiga yo lo voy a bendecir, y al que te maldiga también él lo va a maldecir. Por eso le digo, usted preocúpese que de su boca solo salgan palabras de bendición y de edificación. Cuando habla de honrar a los padres, también es honrarlos a través de los deseos expresados por ellos. Honrar sus deseos no expresados, dice, como los hablados. En Efesios 6:1 vuelve a decir, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Efesios 6:1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. La obediencia, hermanos, trae bendición. Se lo puedo enseñar en el libro de Jeremías, capítulo 35, versículo 8. Que este pueblo son los recabitas. Los recabitas era un pueblo nómada. ¿Qué significa nómada? Que no tenían una casa establecida, andaban por todos lados, no era gente estable. Esto da muchas figuras. En Jeremías 35:8 dice, y nosotros hemos obedecido a la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo lo que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. En el 14 dice, fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino. Y no lo han bebido hasta hoy, por escuchar el mandamiento de su padre.
Y yo os he hablado a vosotros, madrugando y hablando, y no me han obedecido. Le está hablando Dios a su pueblo. Los recabitas era un pueblo que, le digo yo, no era un pueblo de Dios. Sin embargo, un antepasado de ellos dejó una orden establecida, que ninguno de su tribu, de su linaje, bebiera vino, ni ellos ni sus mujeres. Ese antepasado ya no existe, ya murió hace muchos años. Sin embargo, ellos siguen obedeciendo una instrucción de alguien que ya no está. Eso se llama obediencia. Incluso a alguien que ya no está. Es más fácil obedecer a alguien que está ahí porque sabes que se está viendo, a que obedezcas algo de una instrucción que podrás decir, ese de plano, ese señor en ese momento estaba amargado, estaba loco, pero ahorita ya no, eso ya pasó, eso era en el tiempo de él, porque así dicen los jóvenes. Eso era en tu tiempo, papá. Ahorita ya no, las cosas cambiaron. Bueno, la historia nos marca que no es así. Entonces ellos, lo que marca estos versículos de Jeremías 35, si usted lo lee todo, es una obediencia, la obediencia a sus padres, a sus antepasados. Y ellos, por esa obediencia, tienen una recompensa. En el versículo 18 de Jeremías 35, 18 dice: entonces Jeremías dijo a la casa de los recabitas: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto habéis obedecido el mandato de vuestro padre Jonadab, guardando todos sus mandatos y haciendo conforme a todo lo que él les ordenó. En el 19 viene la bendición. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos de Dios de Israel a Jonadab, hijo de Recab: no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. Ellos van a estar delante de Dios hasta el día de hoy, todos los días. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que no son pueblo de Dios. Simple y sencillamente por obedecer algo que un tatarabuelo o bisabuelo se le ocurrió decir, y ellos hasta el día de hoy lo obedecieron y tienen esa bendición. La obediencia trae bendición, aunque usted no lo crea ni diga amén. La palabra honra, voy a apurarme ahorita, la palabra honra en el Nuevo Testamento, el nombre es timios, en el griego significa valioso. O sea, honra significa, en el Nuevo Testamento cuando habla de honra a alguien está diciendo que es valioso, que es costoso, que es estimado, preciosísima, precioso, honroso. ¿Cuál? En la honra en el Nuevo Testamento, si quieres apuntar el número de la concordancia Strong, es la G5093. Y miren qué es lo que esto lo voy a llevar. Bueno, esto se da. Mateo 13:57. Mateo 13:57. Esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: y ellos no podían aceptarlo, pero Jesús les dijo: se honra a un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su tierra. La gente de ese pueblo no creía en Jesús, por eso Él no hizo muchos milagros ahí. ¿Sabe qué está diciendo esto? Muchas veces nuestros padres nos dicen cosas y no creemos. Por eso no suceden los milagros. A Jesús, en su tierra, en su colonia, en su casa, Él les dijo: se honra a cualquier profeta en todos lados, menos en su propia casa. Y a veces nos cuesta hablar, nosotros a veces hablamos con nuestros hijos, con gente cercana, con nuestra familia, y les decimos las cosas. ¿Y saben qué pasa? No creen. Pero viene alguien extraño de otro lado y les dice lo mismo. Y si creen, y si hacen caso. Porque nadie es profeta en su tierra.
La palabra honra en el griego significa valioso, costoso, estimado, preciosísima, venerar, honroso. Y en Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pero en el versículo 9 de Mateo 15 dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí les estoy dando ya una pincelada de que existen doctrinas de hombres. Esta se llama, por eso dice, en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Mateo 11:27 dice, Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. O sea, ¿quién conoce más a su Hijo? ¿Su padre o su mamá, pues? Nadie conoce bien al Padre sino el Hijo. O sea, usted conoce bien a sus papás, sabe de qué pata cojean, sabe qué les gusta, qué no les gusta, sabe todo de ellos. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, dice. Entonces, usted conoce bien a su Hijo y el Hijo conoce bien al Padre. Romanos 13:7 y 8 dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra. La honra se paga también. Yo sé que a nosotros nos honraron mucho desde pequeños. La honra se paga. No se queda uno con ello, porque si no, se queda uno de deudor. No debáis a nadie nada, dice. Solo hay una cosa que Dios permite que nosotros debamos. En Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Lo único que Dios demanda que nosotros debamos es amor. También dice en 1 Timoteo 5:3: honra a las viudas, que en verdad lo son. Cuando habla de viudas, no está hablando de que perdió al esposo porque murió. Cuando habla de viudas, también encierra a las mujeres que fueron abandonadas. No solo a las que físicamente perdieron a su esposo. Y con esto voy terminando ya. Mire pues, esto sí ya póngale sentimiento. Juan capítulo 5 versículo 22. Si yo le preguntara a usted, para que me despierte un poco, si yo le preguntara, ¿quién nos va a juzgar a nosotros? ¿Qué me diría usted? ¿Quién? Cristo. ¿Y ustedes quién cree que nos juzga? Fíjese que Juan capítulo 5 versículo 22 nos dice, porque la mayoría de gente nos diga, a mí me decía, es que juzga es el Padre. Según Juan capítulo 5 22 dice: y mi Padre, está hablando Jesús, y mi Padre, o Cristo pues, y Jesús, y mi Padre, perdón, no juzga a nadie. Es a mí, a su Hijo, que soy su Hijo, a quien le ha dado ese poder, para que todos me honren como lo honran a Él. Cuando alguien me honra a mí, cuando alguien no me honra, tampoco honra a mi Padre que me envió.
Mire cómo es este versículo 23. El hijo dice, mi padre no juzga a nadie. Ese poder me lo dio a mí, que soy su hijo. Y lo dio a él para que todos me honren a mí, dijo. Porque miren pues, hermanos, en una congregación, y aquí voy con esto. En una congregación puede estar el pastor y están sus hijos. Si a usted le dice, miren, preocúpese de lo que necesita el ministro, ¿qué harían ustedes? Pastor, o ay, si está la pastora, contimás. Pastora, ¿qué le gusta comer? Le vamos a estar, todos los domingos les vamos a estar llevando desayuno porque ustedes salen muy temprano de su casa. ¿Qué le gusta comer? ¿A quién le preguntan? A la pastora. Empieza a cambiar el orden. A la pastora, a mí me gusta fruta, me gusta cereal. Y los hermanos en amor se vuelcan y lo llevan. Le llevan a ella y le llevan al pastor. Eso lo hacen en amor. ¿Usted cree que eso está bien? Según esto, Dios me enseñó y me dijo, no, Walter, me dijo. Y me llevó a la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6. Va, si quiere léalo usted, porque yo aquí yo lo tengo, pero yo quiero que usted me lo lea. Juan capítulo 14, versículo 6. Ya sea ahí la pastora o quien tenga, no se preocupe, pero yo quiero que usted me lo lea. Y me va a entender, como padre y como madre, usted me va a entender eso. Jesús le dijo, y la vida. Ahí va. Eso es cierto, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué más sigue? Yo creo que eso ya se lo sabe usted. ¿Qué más sigue? Nadie viene al Padre. Solamente, en esta versión dice, solamente por mí se puede llegar al Padre. ¿Usted quiere honrar a su padre o al padre? ¿Qué tiene que hacer? Honrar al hijo. Y hay un dicho en el mundo que dice, el que a mi hijo besa, mi boca endulza. ¿Usted se siente feliz como algo así, va? Hermana Sonia, ayúdame. Hay un dicho que dice algo así en el mundo, el que a mi hijo besa, mi boca endulza. Pero ¿qué es lo que les está diciendo eso? ¿Qué es lo que les está diciendo? Si usted respeta a mi hijo, si usted le da atención a mi hijo, si usted lo valora, a mí me está agradando. ¿Y sabe qué era lo que yo miraba? Que honraban a los pastores, pero se olvidaban de los hijos. ¿Usted cree que la honra llegaba? ¿Por qué no? Porque aquí en Juan dice, nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Usted qué cree que en lo natural no cambia eso? ¿Sí, no va a cambiar? Sí, también, así es. Amén. Pero a mí lo que me impacta es que yo miraba a todos los hermanos, Dios les bendiga, volcándose por los pastores. Gloria a Dios. Pero se olvidaban de los hijos. ¿Usted preferiría que lo invitara a usted a comer y le digo, pero mira, tu hijo no puede entrar? ¿Qué hace usted? No va. ¿Usted cree que si yo lo quiero honrar a usted,
pero no toma en cuenta a su hijo, ¿usted cómo se siente? ¿Se da cuenta cómo es el principio de la honra? Nadie, y ¿sabe qué es el problema? Que nosotros nos preocupamos en honrar. Ah, sí, pastor, a Dios. No, hay un camino y hay un principio. Y es primero honrando al hijo. Entonces nadie llega al Padre si no es por el Hijo. No nos saltemos las trancas. Mucha gente cree que está honrando a Dios y no pasa por el Hijo. Muchas personas creen que honran a los pastores y hacen a un lado a los hijos. Esa honra no llega. A mí me enseñó Dios a honrar a los hijos para llegar a los padres. Y eso me enseñó con la Biblia. Porque Él dice, nadie va a llegar a mi Padre si no pasa por mí. Porque Dios me dio a mí ese poder para que me honren a mí, así como lo honran a Él. Porque es muy fácil honrar a Dios. Todo es Dios y la honra es para Dios. Y el Hijo se nos olvida. Y los hijos en lo natural se nos olvidan. Y se rompe el principio y la honra nunca llega. ¿Sí, hermana? Sí, no sé por qué. Es primero. Es que ese es un principio. Y miren, ese es un principio bíblico. Y si lo usan, llévanlas de ganar. A veces en la experiencia que hemos tenido con mi esposa de ministrar matrimonios, perdóneme, pero a veces hay parejas que uno de los dos ya tiene un hijo. Perdóname, si te gusta la chica, el paquete es completo. No puedes buscarla solo a ella y los hijos no. O si el varón ya tiene un hijo, no. Y ella no, es que ese no es mi hijo. Perdóname, el paquete viene completo. O sea, no es solo él, no es solo ella, es el paquete completo. Lamentablemente hay madres que desechan a sus hijos por un hombre. Yo les puedo decir que eso no está y no existe en la naturaleza humana. Ahí hay un trastoque espiritual para que ellas hagan eso. Porque naturalmente no existe, no se podría dar eso. Tanto así que la madre, le puedo decir que en cuestión de entrega es más agresiva que un hombre. Y por eso también ella no le importa transgredir el orden. Y por eso hay muchos ejemplos en la Biblia donde la madre no aparece. Por ejemplo, cuando Abraham llevaba a su hijo Isaac a sacrificarlo. Ustedes no ven que ahí estuviera la esposa de él. ¿Saben por qué? Porque no lo hubiera permitido. Pero Dios tenía un propósito. Y nosotros, perdónenme, madres, usted no puede ser más buena que Dios. Ninguno de nosotros podemos ser más buenos que Dios. Dios tiene un propósito. Lo va a cumplir con o sin su autorización. En los cielos hubo una rebelión porque la madre no estuvo de acuerdo con algo. Una entidad no estuvo de acuerdo con algo. El mismo principio de Abraham no estuvo de acuerdo con algo.
Y usted ve que Dios se manifestó en misericordia. Dios mató a Isaac. No. A Samuel, una madre que no podía concebir, le hizo una promesa a Dios y lo pactó y le dijo que si le daba un hijo, se lo iba a entregar a él. Y nace Samuel. Y Samuel fue dedicado a Dios. Es el profeta Samuel, que usted conoce de la Biblia. ¿Pero usted cree que se lo quitó a la mamá de una vez? No. Dios no es malo. Dios es bueno. Dios es justo. Dios es amor. Nosotros nos equivocamos. Y yo les decía a mis hermanos un día, ¿usted sabe que Abraham mató a su hijo Isaac? ¿O no lo mató? Físicamente no lo mató. Pero ¿sabe cuándo Abraham mata a Isaac? Cuando él decide llevarlo como ofrenda a Dios. Ahí ya lo había matado Abraham. El resto era un protocolo de caminar hasta donde estaba donde se iba a hacer el holocausto. Entonces, no cambiemos la honra que Dios nos enseña. Aprendamos a honrar y va a ver que le va a ir bien. Va a ver que todo le va a salir bien. Pero honre a Dios, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Ese es su principio y Dios no lo va a quitar. Dios honra a los que le honran. Si usted honra a Dios con sus actitudes, con sus hijos, con sus padres, le va a ir bien. La única consecuencia que va a tener de eso es que le vaya bien. Es lo único. Amén. Por la hora pongámonos de pie. Hermana Sonia, ¿qué me querías decir? Amén. Sí, poderoso es Él. Y Él ya le había prometido darle descendencia y que iba a ser como las arenas del mar. Póngase de pie, solo vamos a orar. Quiero sellarles la palabra y que el Señor nos ayude a dar la honra como se debe. Porque humanamente nos equivocamos al querer dar honra. Lo damos de una forma que no es el orden. Si usted tiene la bendición de tener un papá, hónrelo. No lo cuestione nunca. No pregunte si por qué o qué hiciste, no hiciste. Usted haga lo que a usted le corresponde hacer, como usted pueda hacerlo. Porque ese beneficio le va a afectar a usted. Porque esa honra se la van a devolver a usted en su momento. No empiece a generar prejuicios para dar una honra. La honra se da simple y sencillamente. A una madre, no importa cómo haya sido, hónrela. Hónrela en su forma de hablar. ¿Cómo le habla a su mamá? ¿Le habla fuerte? ¿Le habla despectivamente? ¿Le habla abusivamente? La deja hablando sola. Le grita. Le corta la llamada porque no le cuadra lo que le está diciendo. Hay muchas formas de deshonrarlos. Mire, el beneficio de la honra es para usted y para mí. Ejercitemos eso. Ejercítelo y va a ver
que le va a seguir yendo bien. Si hasta aquí le ha ido bien, aunque usted no lo crea, a usted le ha ido bien, y muchos quisieran lo que usted tiene. Muchas personas anhelarían lo que usted tiene. No menosprecie lo que Dios le dio. Valórelo, dele el mérito que tiene y honre como se debe. Padre, en el nombre de Jesús, hoy sellamos esta palabra, Señor. Te pido que tú pongas el querer como el hacer en cada uno, Señor. Que nos permitas honrar, Señor, a nuestros padres, Señor, en el orden que tú has dejado establecido, padre y madre. De igual forma a los dos, no más a uno ni menos a otro. Si tú tienes un padre del alma, hónralo. Si tú tienes un suegro o un padre potativo, hónralo. Si tienes tus padrecitos vivos, hónralos mientras estén en esta tierra. Porque cuando ya no estén, esos golpes en el pecho no los van a traer de regreso. Gracias te doy, Señor, por permitirme hablar de tu palabra, por hablar a mi vida, Señor. Y allá donde tú estás, recibe esa palabra y que el Espíritu Santo te ministre y te hable. Gracias te doy, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Vaya con paz, con bendición. Y lo esperamos este jueves en el discipulado matrimonial y este domingo en nuestro culto de Santa Cena. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén.